Bienvenido a Te lo cuento. Ve por tus audífonos y ponte cómodo. Hoy continuamos con Star Wars Dead Troopers. por Joe Schreiber. Capítulo 8. Imagen pulmonar. Armitage era un artista. En Faro, solía deleitar a sus hermanos y hermanas menores con innumerables murales hechos con aerógrafo, aunque principalmente desperdiciaba su talento en las correccionales imperiales. En todo caso, sus compañeros de trabajo le pedían una gran cantidad de representaciones de las formas femeninas, o peor aún, de maquinaria, los adorados deslizadores y aerodeslizadores que dejaron en casa. Armitage odiaba dibujar máquinas. Tenía suficiente con que lo mantuvieran alejado del arte, lo que ya era bastante decir para un chico que una vez acarició el sueño de estudiar en el Conservatorio Pangaláctico de Arte de Miele Nova. No obstante, en cuanto vio lo que había en el Laboratorio de Investigación Biológica 177 del Destructor, supo que tenía que dibujarlo. Se separó de los troopers y de los ingenieros Phipes y Quatermass, quienes se quedaron al otro lado del corredor, mientras, en apariencia, él iba a inspeccionar la bomba de suministro en la subplanta 12. Cualquier pretexto para alejarse de ellos lo haría feliz. ¿Cuánto tiempo esperaban que uno pudiera quedarse a acompañarlos mientras se quejaban de los alimentos que servían en el comedor, o especulaban con qué parte del cuerpo se lavaba primero Sahara cuando se daba una ducha? Porque además, si no participaba en aquella inteligentísima conversación, los troopers y los guardias empezaban a molestarlo y a preguntarle si algo andaba mal. Si no le gustaba trabajar ahí, ¿no sería más feliz tal vez ayudando a los rebeldes a planear otro cobarde ataque contra el Imperio? Inspeccionar el laboratorio, sin importar cuán aburrido resultara, ya era un gran avance. Sin embargo, no tuvo nada de aburrido. Lo primero que notó en cuanto pasó por la escotilla fue el tanque. De cierta forma, fue lo único que vio, porque después dejó de mirar. Su contenido era sencillamente abrumador, y hasta cierto punto, demasiado hermoso para pasarlo por alto. El tanque era enorme, del tamaño de las paredes. Estaba lleno de una especie de gel claro con burbujas. En el interior había suspendidas decenas de organismos de color rosa con formas peculiares, de los que colgaban cables y tubos que iban a un panel de equipo a un costado del tanque. Los aparatos no dejaban de zumbar. Armitage paró en seco y se quedó contemplándolo asombrado. A cierta distancia, los organismos se veían como un extraño híbrido de flores, fruta pelada y una especie de embrión animal con alas que nunca había visto. De hecho, parecían un grupo de diminutos ángeles desollados. Sin embargo, luego se acercó y comprendió lo que estaba viendo. Pulmones humanos. Si el asco llegó a estremecerlo, fue tan rápido que casi no lo notó. A esa sensación la reemplazó de inmediato una noción más profunda y gratificante de fascinación artística. En todos los casos, el tracto respiratorio fue retirado con cuidado para conservar la tráquea, y sobre esta, la laringe y los demás órganos delicados que generan la voz. Los tubos inyectaban oxígeno a los pulmones y hacían que se expandieran y se contrajeran suspendidos en aquel baño líquido transparente. Armitage comprendió que estaban respirando juntos. Antes de darse por vencido, contó 33 pares de pulmones en el interior del tanque. Cada uno tenía una etiqueta con números y fechas. Eran parte de un experimento científico abandonado cuya naturaleza solo podía intuir. Algunos de los pulmones eran distintos. La superficie rosa se tornó de un color gris con manchas en algunas partes y la pared muscular estaba engrosada debido a algo que parecía tejido cicatrizal gris. Armitage se acercó un poco más y los contempló sin reserva, perdiendo por completo la noción de sí mismo. ¿Empezaron a respirar con mayor rapidez o era solo su imaginación? ¿Estaba él respirando en sincronía con ellos? Sentía como si lo arrastraran a su ritmo, a una corriente más potente y casi hipnótica de movimiento. Como de costumbre,
Al encontrarse frente a algo tan asombroso en sí mismo, su primer deseo fue pintarlo y capturar lo que veía, no solo el tanque de pulmones. Puede ser un buen nombre para una pintura, pensó, sino también la emoción que sintió en cuanto comprendió lo que estaba contemplando. Asombro, conmoción y finalmente una familiaridad inconsciente, como si reconociera algo que vio una vez en un sueño. Observó cómo los pulmones succionaban oxígeno a través de los tubos y confirmó que estaban respirando más rápido y con mayor profundidad. En algún lugar al otro lado del tanque había una máquina que no dejaba de pitar. Al mirarlos con mayor detenimiento, Armitage notó unos conductos de goma trenzados que salían de los órganos. Parecía que estaban bombeando un fluido gris y espeso a una serie de tanques negros en el otro extremo del laboratorio. Las luces parpadearon en las distantes piezas de equipo de monitoreo que se encontraban al otro lado del tanque. Los pulmones se hinchaban y se encogían cada vez más rápido. De pronto se detuvieron justo en medio de una inspiración y gritaron al unísono a través de los tubos. El agudo chillido se elevó y bajó de volumen. Fue tan intenso que hizo que Armitage se tambaleara hacia atrás. Nunca había escuchado algo así en su vida. Se cubrió los ojos y agachó la cabeza. Ya no quería estar en ese lugar. El comlink crepitó a través de sus audífonos y de pronto se escuchó la voz de otro guardia que trataba de comunicarse con él. En el interior del tanque, los aullidos continuaron aumentando y disminuyendo. El líquido gris empezó a ser extraído y a fluir con más velocidad hacia los tanques negros. Armitage se dio cuenta de que cada una de las cajas de voz estaba conectada a una especie de amplificador, lo que hacía que el volumen fuera aún mayor. Se preguntó quién estaría estudiando la capacidad de los pulmones para gritar y por qué. Detrás de él, un grupo de monitores mostraba la representación en ondas del grito y lo esquematizaba como una serie de funciones matemáticas. El guardia giró hacia la puerta y se dio cuenta de que no estaba solo. Eso fue todo por ahora. Gracias por quedarte hasta el final. La historia continúa, pero te lo cuento en el siguiente episodio. Hasta la próxima.